Qué buena presentación, ¿ah? ¿Verdad? ¿Verdad? Está inspirado hoy día. Es que el amor existe. El amor existe. El amor existe. No digamos más. Buenos porque después días. se Buenos pone días. roja. ¿Listos para que les destruya la cabeza? Por favor. ¿Por qué Tal. la verdad es lo que tú piensas? No, la verdad no es lo que tú piensas. Pero mucha gente cree que lo que piensa es la verdad. Pero esa es su opinión. Y el ¿Y tema cuál es la tuya? ¿por qué Porque tú siempre tienes la razón. la pregunta es ¿por qué tu cerebro confunde opinión con verdad? ¿O por qué tu opinión te parece más certera que cualquier evidencia a la hora de crear esta realidad? ¿O por qué un escándalo es más convincente que una evidencia? ¿O por qué una historia estúpida, falsa, irracional persuade no más tiene pelos ni cabeza? persuade más que la realidad? Pero si es así el escenario, ¿para qué forzarnos por contar la verdad? Porque la verdad os hará libres. Y la última pregunta es ¿qué tiene que ver en todo esto tus amigos, tu familia, tu iglesia, entorno, el diálogo, tu identidad y tus emociones? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Construyen. ¿por qué tu cerebro confunde verdad con opinión? Porque necesitas defender un mundo interno. Necesitas defender un mundo interno y prefieres teorías que confirmen tus valores o que confirmen tus creencias o que confirmen tu cosmovisión del mundo antes que aquellas que las incomoden. Segundo, porque neurológicamente estás diseñada para proteger tu participación en una tribu en particular. Ser parte de la tribu y tener un estatus de eso dentro de esa tribu es más importante que el culto a la verdad o a la objetividad. Tercero, porque no hay una máquina, el cerebro no es una máquina de verdad. No es una máquina de verdad, es una Tampoco máquina. es una máquina. Es una máquina de predicción, es una metáfora. Es una máquina de predicción que lo que hace es odiar la incertidumbre y luego crear historias cuando hay vacíos. Odia la incertidumbre. Totalmente. Y Buen tema. tu cerebro confunde emoción con conclusión porque eres humano después de todo. Confundes la opinión con la verdad porque eres humano después de todo. Al final de Insisto. cuentas, eres humano. ¿Y qué significa esto? Ok. Que eres humano. Que tienes límites, que significa- tienes amores, que tienes afectos, que tienes sentimientos, que tienes una historia. ¿Qué significa que eres humano? Significa lo siguiente. O que lo tienes todo. De tus experiencias y de los estímulos que recibes, tu cerebro ahora va a construir un modelo interno personal del mundo. Eres el conjunto de tus historias. Yo y mis circunstancias. Ya. Ortega y Gasset. En base a las experiencias y a los estímulos y a los aprendizajes y a tu familia y a tus amigos y las cosas que ves y los impactos que recibes, incluso la publicidad, creas un modelo interno del mundo que es imperfecto porque no es un espejo de la realidad. No ves la realidad tal como es, ves una edición, ves una versión editada para que sea coherente con tu propia historia. Si en tu propia historia tú eres... si en tu propia historia a ti te gusta leer y el día de mañana aparece información que y esto es para fines pedagógicos este ejemplo porque es Didáctico. torpe. El día de mañana la ciencia demuestra que leer embrutece. Tú no lo vas a creer porque se opone a lo que has aprendido en el tiempo, aparte de tu negocio, a tus valores. Entonces no importa que te muestren evidencia. Tú vas a decir, no, eso está equivocado, ¿no? Y por ahí no está equivocado. Por cierto, el ejemplo está equivocado. Leer te hace más inteligente, no más bruto. Pero esa es otra historia. Pero eres hiperbólico ahorita. Pero sí, ciertamente. Pero lo importante aquí es que tal vez tú puedas creer eso, pero Cecilia pueda creer lo contrario. Y el punto es que distintos cerebros con distintas historias y con distintas experiencias de vida tienen distintas versiones de exactamente del mismo mundo. Lo mismo. Y es más, hay un libro fantástico que se llama An Immense World. No sé cuál es la traducción del libro en castellano. Literal es un mundo inmenso. Que habla del Umwelt. Y el Umwelt es una teoría de un ruso de 1600 y tanto que habla del mundo circundante.
Y este libro lo que te dice es que si bien compartimos un mismo planeta con distintas especies, no compartimos la misma versión del mundo con esas especies. Te doy un ejemplo. Las vacas pastan viendo hacia el norte. ¿Ustedes sabían que las vacas pastan viendo hacia el norte? No tenía idea. ¿Por qué sucede eso? Porque tienen una suerte de Brújula. de brújula interna que los lleva a ese tema. Hay pájaros que pueden ver un espectro de luz. Los murciélagos se mueven con radar. Nosotros no tenemos, la base del radar, no tenemos esa capacidad. Pero todos vivimos en el mismo... Es más, podemos estar en la misma habitación, un elefante, un murciélago, una persona, un oso, un perro y un gato, y para cada uno de ellos la historia de esa habitación va a ser totalmente distinta. Entonces, ¿por qué si interespecie es así? ¿Por qué intraespecie, entre hombres, no puede ser distinto? Y la verdad es que sí lo es, porque tu cerebro está más preocupado de ajustar la realidad subjetiva para no generarte una inconformidad, una incomodidad. Odiamos la incomodidad porque te genera incertidumbre. Está más preocupado en evitar esa incertidumbre que en defender una verdad. Y no importa la información que te muestren, no importa la evidencia que te muestren, no la vas a creer si crees que, si tu valor o tu creencia o tu identidad está reñida con lo que te están diciendo. Entonces prefieres una opinión que a una verdad. Y hoy por hoy en redes sociales eso se ha visto exponenciado. Y nos pasa lo mismo, y perdón, le damos la bienvenida a Eduardo, que está aquí. Y quiero llegar, por ejemplo, y lo voy a poner de ejemplo, Eduardo. Tenemos a veces un mismo hecho, tenemos dos visiones distintas, claro, pero es probablemente desde su concepción periodística y la mía es de mi concepción legal. Se le atribuye a Borges la siguiente expresión de que la vida es un conjunto de momentos y tú eres un conjunto de emociones y de vivencias que construyen tu acervo intelectual y emocional que te permite reaccionar frente a un hecho que el tuyo será diferente al mío y el mío diferente al de Cecilia, porque el acervo de nosotros es totalmente distinto. Ella creció frente al océano y a lo mejor yo crecí frente a la montaña, y la montaña deprime y el océano amplía. O sea, hay varias cosas que terminan siendo diferenciadoras y constructoras de tus seres. Ciertamente, y vamos a aterrizar, démosle la bienvenida al señor director. Amigo, buenos días a todos, Andy. Al cardenal. Buenos días, Ceci, buenos días, Ramiro. Hombre de Dios. Amén. Sí. Alabado. Por favor. Yo decía, ¿qué tal si ponemos un ejemplo aterrizadísimo? ¿No? Hablemos de, no sé, dos personas, Jorge y Juan, ¿no? Y digamos que Juan vive en el campo. Y Juan, viviendo en el campo, ha recibido, los últimos 2 años, ha recibido del gobierno varias facilidades para desarrollar el campo. Le han dado un bono, le han dado crédito para comprarse un tractorcito. Y entonces Juan piensa que el gobierno es bueno. Y estoy hablando, no estoy particularizando ninguno, es un ejemplo. Jorge vive en la ciudad y es clase media y él está pagando más impuestos de los que pagaba antes. Para él, el gobierno no es bueno. Es el mismo país, es el mismo gobierno, es el mismo presidente, pero tienes dos versiones completamente distintas. Y no son producto de un análisis frío, calculador, objetivo, veraz. Es parte de sus emociones que los llevan a construir una opinión. ¿Cuál de los dos está equivocado? Ninguno de los dos. Ambos están en lo cierto. Ambos están con su verdad. Su realidad. Ambos están en su realidad. Entonces, y hago este ejemplo así simplista porque tu cerebro lo que hace es simplificar. Coge la información, la interpreta y la simplifica. Sintetiza. Entonces, digamos que el día de mañana, el presidente de ese gobierno se va a una candidatura para la reelección. Para Juan, probablemente el voto, que cuando le pidan el voto, él diga que sí. Pero para Jorge, cuando le pidan el voto, él diga que no. Es más, en la cabeza de Juan le parecerá correcto, pero en la cabeza de Jorge el tema le parecerá hasta... ¿Cómo puedes? Exacto, ¿cómo se atreve? Pero es que ¿cómo se atreve si nos ataca cada vez que puede? ¿En qué cabeza? Y es más bien producto de su emoción, de su modelo interno que refleja la realidad de eso. No refleja la realidad externa, refleja su realidad. Claro.
Me pasó a mí el viernes pasado, justamente luego de la intervención aquí con Andrés, se expuso un comentario donde yo comentaba brevemente que hay una tendencia de los centennials puntualmente a recuperar los valores tradicionales y paralelo a esto hay otro grupo de personas, millennials, que se oponen a esta tendencia y que dicen que eso es una nueva forma de patriarcado. Se publicó en redes sociales. Voy a alcanzar mi café, Por favor. Escuchando. Es que estoy en cámara. Y automáticamente es que me respondieron, es que es verdad, te está volviendo todo al revés, la extrema delgadez porque nos quieren sumisas, nos quieren controlar, por eso nace, no sé si te has leído El Anticristo, bueno, y un montón de mensajes sumamente diferentes a mi opinión. Y por más que yo expliqué mi postura, ella se mantuvo en la suya. Finalmente acordamos que discrepar es válido y que yo discrepo con su idea y respeto que ella discrepe con la mía. Sí, pero me doy cuenta aquí, porque ese fue un comentario. No obstante, hubo una ola de comentarios que pensaron igual que ella, pero para mí no tiene validez todos estos argumentos y entonces caigo justamente en esto, en que tal vez todos los argumentos que ella me presentan no van a nunca calzar con una opinión que yo ya tengo muy arraigada. Es que, y hay dos temas ahí. Cuando dices una opinión muy arraigada, llevémoslo al siguiente contexto. Este modelo interno del mundo que tienes es un modelo estable, porque tu cerebro está diseñado para proteger ese modelo que tienes, ¿no? Como decía, no importa la evidencia, tú vas a creer en lo que crees. Se llama sesgo de confirmación. Vas a buscar información que valide lo que tú crees y vas a rechazar información que vaya en contra de lo que tú crees. Pero ¿cómo defiendes este mundo interno que tienes? ¿Cómo hace tu cerebro para que, sin que te des cuenta, consciente, estés defendiendo ese mundo? Bueno, primero vas a ignorar sesgo de confirmación, ¿no? Ignoras todos los datos disonantes. Vas a ignorar todos los datos disonantes y vas a buscar datos que reafirmen lo que tú crees. Y hoy en redes sociales lo vas a encontrar. Tienes un algoritmo dentro de tu cabeza. ¿No? Lo otro que tu cerebro hace es que una vez que encuentra esa información, la vas a amplificar. Y puede ser que sea una línea de una persona que diga simplemente, yo estoy de acuerdo en lo que dice Cecilia, y tú vas a decir, ahí está, todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo. No, fue una persona. Pero tú vas a amplificar la información porque necesitas confirmar que lo que crees es correcto. Y si nadie está de acuerdo y sin embargo yo sigo creyendo que es válido. Todos los demás están equivocados, solo yo tengo la razón. Y lo otro es que vas a rellenar con conjeturas los vacíos. Si alguien te genera... O con mentiras. Llamémoslo conjeturas, porque tu cerebro no te miente conscientemente, ¿no? Nadie miente de manera consciente. No, todo el mundo miente de manera consciente. Pero en este caso en particular, tu cerebro no te miente de manera consciente. Tú no estás consciente de que está sucediendo eso en tu cabeza. Tú no dices, en realidad lo que estoy haciendo para ti es una verdad. Sigue siendo una verdad. El segundo punto de tu comentario pasa con la segunda argumentación que yo tengo. La primera es mantener y cuidar tu mundo interno. Pero la segunda es proteger tu tribu. La segunda es proteger tu tribu. Somos seres súper sociales y tu cerebro es como una metáfora, una máquina subjetiva y social. Claro. Que lo que va a hacer todo el tiempo es encontrar la manera de mantenerte dentro de una tribu particular, la que hayas escogido, la que piensa igual que ti, y te va a llevar a actuar de tal manera que las decisiones o las acciones o las palabras que uses te den más estatus dentro de esa tribu. Porque al final del día de eso va el tema, ¿no? De hecho, lo que piensa tu tribu es más importante que los hechos. Y eso lo vemos en política claramente. Volvamos al ejemplo de Juan y Jorge, ¿no? Digamos que aparece en ese país de Juan y Jorge, aparece la denuncia de corrupción del gobierno. De nuevo, son ejemplos absolutamente genéricos. Aparece la denuncia de corrupción en el gobierno. ¿Qué va a pensar Juan, la persona que vive en el campo, que recibió el bono, que cree que el gobierno es bueno? Va a decir, es mentira. ¿Qué va a pensar Jorge, la persona que sintió en su bolsillo el incremento de impuestos y que cree que el gobierno es malo? Va a decir, eso es cierto. Pero, ¿qué van a opinar los amigos de Jorge? Todos van a decir, la verdad es que es cierto. Ahora imagínate que... Ahora implicación fiscalía, por ejemplo. Ya vamos a llegar a eso. Ahora imagínate un instante que si bien Jorge y sus amigos creen que es cierto la acusación de la presunta corrupción, imagínate que Jorge tiene acceso a información que le demuestra
que no hay tal corrupción, sino que es un ataque infundado, falaz, injusto de la oposición. ¿Qué va a hacer Jorge? Va a ir donde sus amigos a decir, señores, a ver, pensémoslo de nuevo, yo tengo aquí información y es mentira la acusación de la presunta corrupción, o va a seguir en el mismo grupo con el que juega pádel o con el que juega pelota, con el que se toman los tragos, con los que se conoce de toda la vida, va a decir si todos tienen razón y se va a quedar callado y no va a querer exponer. Lo que va a hacer es que se va a quedar callado porque necesita ser parte de ese grupo. Decir lo contrario haría que lo alejen del grupo y que digan, no, es que tú eres un ciego. Y aunque se quede callado, ¿su opinión ha cambiado o no ha cambiado? No, su opinión, su mundo interno empieza a generar se llama disonancia cognitiva. Y para justificar la disonancia cognitiva te genera inconformidad, te genera incomodidad. Y para resolver esa incomodidad de lo que creías antes con lo que crees ahora, ¿no? O con lo que has descubierto ahora, vas a generar un relato. Vas a generar una historia que te dé la tranquilidad mental de pensar, sí, pero no tanto. Y entonces ahí empiezas a justificar las cosas o decides que el nivel de estatus que tenías con eres un líder de opinión en tu grupo y no quieres perder eso porque te da muchísimo estatus, vas a decidir quedarte callado y tu cabeza va a decir, va a justificar, ok, te tienes que quedar callado porque no quieres sacrificar lo que ya has conseguido en tu grupo. Entonces todo el tiempo estamos enfrentados a esta dialéctica entre cierto y falso, siendo lo falso más bien una construcción imaginaria de tu cabeza, producto de cómo has experimentado el mundo, qué es lo que has aprendido, qué es lo que tus padres te han enseñado y te han inculcado, te han promovido, te han inspirado. Que cada uno tiene en su cabeza su cierto y su falso. Sí, claro. Y cada uno lo tiene diferente dependiendo de cómo lo ha alimentado. Lo que para mí es una verdad innegable, para otro termina siendo la falacia más grande. Y por eso en la sociedad del relato digo, el dato no mata el relato. Si tu relato es como y eres de los defensores de aquello, no lo mata. Exactamente. El dato lo que puede hacer es modificar el relato que tenías, lo ajusta, pero no lo elimina. Para nada, ¿no? Entonces, atención con eso. Entonces, a ver, entonces, ¿qué es la identidad grupal pesa mucho más que la evidencia, en este caso, en lo que estamos conversando. Pero si el escenario es así, si el relato es más poderoso que los hechos mismos, ¿de qué sirve defender los hechos si al final del día el que tenga un mejor relato va a ser el que gane mayor narrativa a nivel social? A ver, si tu pregunta es ¿cómo defender los hechos? La respuesta es... ¿Para qué defender los hechos? Pon los hechos dentro de un relato que sea más fuerte que el otro relato. Todo relato tiene un contrarrelato, siempre lo hay. Entonces tienes que tratar de encontrar cuál es el vehículo para esa verdad. ¿Cuál es el vehículo correcto? Un relato es como un vehículo para transmitir una idea en particular o una verdad en particular. Clarito, versus lo que dice Cecilia, el relato puede destruir totalmente una verdad que mal sustentada termina siendo un relato mal contado y no una verdad más clara que el día. Un ejemplo histórico, una de las cosas que descubre Galileo Galilei es que y aún se mueve. Pur si mueve. Que el Sol era el centro en ese entonces del universo conocido. La Tierra gira alrededor del Sol. Pero ¿qué decía la Iglesia? ¿Y por qué la Inquisición lo lleva a una versión de arresto domiciliario y lo obliga a públicamente decir que estaba equivocado? Porque esa opinión era mucho más fuerte. ¿Y por qué era más fuerte? Porque era una manera de tener el control de la historia en ese entonces de la Iglesia Católica frente a este señor que venía a decir algo que estaba revolucionando las ideas medioevo, ¿no? Claro. Sí, mira, eso era una locura en esa época, pues. La historia del médico que descubre en un hospital de parturientas habían dos salas. En una de las salas el nivel de mortandad de las parturientas era altísimo. Viene un médico, investiga y lo que descubre es que
en esa sala donde se morían muchas parturientas, No tenía los la médicos sed, no se y los lavaba la estudiantes de mano. medicina, antes de atender a las parturientas, hacían autopsias y no se lavaban las manos entre las autopsias y las parturientas. Claro. Entonces, claro, transmitían, y el señor, cuyo nombre no recuerdo, Conozco la historia. el señor dijo, bueno, a partir de ahora todos se tienen que lavar las manos, y escribió libros y dio charlas y demás. ¿Y qué dijeron los médicos de la época? Las manos de un médico no matan. No es verdad que hay que lavarse las manos. Y tuvieron que pasar 100 años para que llegue Pasteur para que digan, no, efectivamente hay una transferencia de virus y bacterias y demás. Microbios, bacterias. Porque si tienes una idea muy, muy fija, es muy complicado lograr cambiarla. Ya cuando la tienes arraigada y la transformas en un dogma, Se puede cambiar, pero es claro, muy es jodido. así como fue un proceso construirla, es otro proceso destruirla, aunque Ciertamente. tengas la evidencia. Pero hay un término que tú también has mencionado en reiteradas ocasiones, que es la neuroplasticidad, y es justamente este poder de cambiar nuestro cerebro de alguna forma. Literalmente, neuroplasticidad es el cambio de cerebro. Y una manera de cambiar tu cerebro es leyendo. Claro. Oye, voy No a leyendo reconstruir los principios de lo que comenzaste explicando, porque me parece que los tenemos que aterrizar. Hay mucha gente que me dice que se confunden a veces con lo que hablamos, y es importante. ¿Qué es la opinión? Ya, es algo que alguien piensa, cree o siente. Es subjetiva. Depende de experiencias, gustos, cultura y emociones. Puede cambiar. No se puede mostrar como correcta o incorrecta, solo compartirla. Esa es lo que es semánticamente la opinión. Correcto. Ejemplos. El reggaetón es el mejor género musical. Madrid es más bonita que París. Esa persona me parece antipática. Ya no son hechos, son percepciones personales, son percepciones. La verdad, hecho verificable, en cambio, es algo que puede comprobarse con evidencia. Es objetiva, no depende de gustos, se puede medir o probar o demostrar. Si hay pruebas en contra, deja de ser verdad. Ejemplos. El agua hierve cerca de 100 grados a nivel del mar. Quito está en Ecuador. Una semana tiene 7 días. No importa si a alguien no le gusta, sigue siendo un hecho. Entonces, ¿cuál es la confusión común? Para ir a donde voy tú, donde lo que tú dices, muchas discusiones pasan porque alguien presenta una opinión como si fuera verdad. Y ahí te estoy dando toda la razón, sin hacer todo el traslado de la crianza y de lo que ha creado y de su entorno. A mí me parece la mejor comida, opinión bien expresada. Es decir, la opinión es subjetiva, basada en gustos y creencias, no se prueba, puede variar entre personas. Verdad, objetiva, basada en evidencia, sí se puede comprobar, es la misma para todos, en la misma evidencia. Entonces, ¿por qué es esto que es semántico? ¿Por qué tiene una diferencia? Es por lo que tú explicas, es por tu entorno, por tu reconocimiento. Y cuando hablo de tu entorno es cómo te criaron, cómo te criaste, en lo que vives, de lo que sobrevives, de lo que muy bien dices que la tribu, cuando es el grupo con el que andas, tiene que tener tus mismos gustos sociales, económicos, de percepción. Y valores. Y valores y percepción. Si no, no te van a aceptar y tú no los vas a aceptar. Correcto. Y Goebbels tenía una frase maravillosa para ellos, maravillosa, pero a mí injusta, pero real, que hoy la vemos en las redes sociales todos los días, y la vimos en un gobierno específicamente, que una mentira dicha 1000 veces es más fuerte que una verdad. Entonces, una narrativa, como bien dices tú, puede, de ser una opinión, convertirse en verdad. Se llama sesgo de familiaridad. Cuando tú escuchas muchas veces una misma mentira repetida y repetida por distintas fuentes, tu cerebro la siente familiar. Por tanto, cree que es verdad. Ejemplo. Abdón Calderón luchó y le rompieron el brazo con un cañonazo y cogió con la mano, la otra mano. Con los dientes. Y después con una parte
se hubiera muerto el pobre. Y murió de diarrea en Cuenca. Yo entre las cosas que entre las historias que recuerdo que me contaban de él es que en aquella batalla él cogió efectivamente la bandera con los dientes, ya no tenía piernas, ya no tenía brazos. No tenía brazos. Y además de coger la bandera con los dientes, tenía un nivel de humanidad tan alto, humanidad en el sentido de generosidad y demás, tan grande que puso su propio caballo sobre los hombros y subió las faldas del Pichincha. Imagínate. O sea, pero... No, pero el tema es que si lo analizas cognitivamente, es una estupidez. Totalmente. Y es una imposibilidad, física. Sin embargo, tú dices, qué gran héroe. Es un héroe. Así es. Entonces, ahí está el ejemplo. Claro, y el tema es, vamos a uno de los ejemplos que usabas de opinión, Eduardo, si te parece, por un instante, como por ejemplo, París es más bonito que Roma. Sí. Es verdad, pero ¿a dónde quiero llegar? Si tú haces una aseveración como esa, París es más bonita que Roma. Sí. Cecilia es más bonita que Francia. Bueno, eso sí es verdad. Perdón, Francia. No conozco a Francia, así que no. Muy buena. Francia es más bonita. No. París es más bonita que Roma. Y para ser más dramático el ejemplo, no conozco ni París ni conozco Madrid. París es más bonito que Madrid. No conozco ninguna de las dos ciudades, pero estoy convencido de que París es porque vi todo lo que has escuchado. Y porque leído. Pacho juega en el PSG. Claro, tiene mucho que ver. El comentario, París es más bonito que Madrid, es una conclusión. Sí, señor. Pero es una conclusión a la que llegas producto de un razonamiento motivado. ¿Y qué es un razonamiento motivado? Cuando primero decides cuál es la conclusión y luego construyes tus evidencias para justificar lo que acabas de decir. Eso es razonamiento motivado. ¿Cuál es el problema del razonamiento motivado? Que tiene una base emocional. Sí, entonces tu apego a esa frase es fortísimo. Entonces cuando te dicen, no, pero Madrid es más chévere, o la farra en Madrid es más chévere, tú dices, no, París es más... Y no conoces ninguna de las dos ciudades, no las has visitado, no has farreado en ellas, no has comido en ellas, no tienes la más remota idea de cómo es la una y cómo es la otra, cómo es vivir en la una y cómo es vivir en la otra, pero estás convencido de que París es más bonito que Madrid. ¿Por qué? Porque a pesar de que podría haber evidencia que contraste lo que diga, está tan emocionalmente arraigado el tema que cuando te contradicen es una pelea contra, es un ataque a tu identidad. Lo sientes como un ataque personal. Porque quizás alguien cercano estuvo en París y te lo dijo mamá, papá, abuelo, no sé. Porque quizás amigos, amigos, porque lo has visto en películas, porque por lo que sea. Y cuando sientes que es un ataque personal, ¿qué es lo que va a pasar? Te indignas. Y te enojas, y entonces cagas en la ira y en la pelea y esto. Y puede ser que para Ramiro Madrid sea más bonita que París, y para mí París sea... Y ambas son verdades. Tenemos razón. Para ti y para mí. Entonces, ambos tenemos razón. Entonces la verdad no tiene ángulos. Es subjetiva. Es poliédrica. Bueno, entonces... sí tiene. Es como la moral. Claro. Total, aunque la moral debería ser... Debería, pero es personal, es personalísima, sí, claro. Pero para mí la también ética debería. Es íntima. Más que personal, es íntima. Igual que la ética. El debería es una opinión. Sí, señor, es una opinión. Saludemos... Gozosos en armoniosos cánticos. A nuestro querido hermano Javier Segarra Torres, que ha venido bien peinado, bien peluqueado, pelo y barba. Después de los ojos, mi querido amigo. Después de los ojos se ha quedado feliz, como decía Polito. Y saludemos también a nuestro querido amigo Calamargo Jaime Velázquez, porque viene a veces a hacer unas observaciones medias calamargas, ¿no? Buenos días, señor Eduardo Mendoza, queridos compañeros. Andresito, gusto de saludar. Buen día, qué bueno tenerlo aquí. Calamargo, eso no es una opinión, esa es una verdad. Eso es tu opinión, y la verdad, eso no es mi verdad. Pero la narrativa, ¿qué dice? A ver. ¿Qué dice Javier? No los venía escuchando. No los venía. Pero ¿de qué están hablando? Esa es la verdad, por ejemplo. Esa no es una opinión. Es opinión con verdad. Ya, porque como yo no estaba en Europa, entonces escuchaba mucho Francia. No, sí, son ejemplos internacionales. Llegó a decir Cecilia que ella es más guapa que Francia. Ya dijimos que sí. Un abrazo, mi niña. No, pero justamente... ¿Cómo le va? Buenos días. Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, por favor, Javier, déjenos hablar, hable.
Ahí está Calamargo. Que es un Ese calamargo. A ver, Ya, le voy a ceder la palabra al señor Velasco. Muchas gracias, mi querido Javier. Por favor, porque va a empezar el programa el día lunes. Usted. Así es. Y ahí sí tendrá Haga la promoción. Ahí El tendrá- día lunes lo espero a las 10 de la mañana para hablar de qué? De tránsito. La única verdad real es ¿Para que hablar tenemos todos de qué, el problema. perdón? De tránsito. ¿De qué? De tránsito. Lo que usted siempre se molesta cuando anda viniendo para acá y se pone histérico. Esa es tu opinión. Bueno, está bien, tiene razón. Ahí Es mi opinión. lo De verdad, es mi opinión. Lanza ahora la Si pregunta. usted tiene la misma desfachatez, perdón por decirlo así, de manejar una discusión con respecto al tránsito, como está en estos momentos, es decir, están todos tranquilos, ¿no? Y adelante viene un señor que le tira el carro y le hace todas las... Y usted sigue con esa pasividad tan peculiar de usted. Déjeme felicitarlo, porque el común denominador es que uno se estresa y sale la ira en el tránsito. Así que... Bueno, vamos Ya, entonces. pero Y- no y- se y desenfoque de de eso va la... el programa, ok. No, No, es bueno. de la opinión. Yo le he dicho Más que de eso. tránsito es de vialidad. Sí, señor. De De vialidad. movilidad. Movilidad, para Así. ser exactos. Porque ahora... No, yo le dije para que pregunte. A ver, la perdón un señora. ratito. sí, Perdón un ratito. Hola, soy Jaime y esto es Semáforo. Ahí Vial, está. te faltó. Así Gil. se llama el programa, semáforo. Semáforo vial. vial. Semáforo vial. Conducir bajo la lupa. Porque él tiene 3 días. ¿Tres? Bueno. Claro, hombre, Rojo, 3 días. verde y naranja. Sí, señor. Ajá. Entonces, lunes, miércoles y viernes. Bueno, Y a veces Oiga. anda en contravía. Sí, también. a ver, entonces, en Ahora sí va a definitiva, preguntar. el que mejor dice las cosas convence al resto. No necesariamente. No, el que dice las cosas que tú quieres escuchar. A ver, define mejor, porque mejor es El una que mejor variable. cuenta, Ah, me gusta, sí. ok, el que mejor cuenta su relato Persuade más. puede inclusive hasta matar el dato. Dato no mata relato, Por relato supuesto. puede Matar el dato. ajustar el dato, ciertamente. Entonces depende de cómo comuniquemos las cosas para... Que tú lo has dicho de la mejor manera que se me puede ocurrir, el quien cuente mejor el relato. Has Y leído el entonces- libro. Ha leído y le ha aprendido. Has aprendido. Pero se Leí un libro. Ajá. La La sociedad del relato, relato. Sí, buenísimo. señor. Leí un La libro. sociedad del relato. Un gran autor, yo lo conozco. Yo también. Nunca se equivoca. Nunca, Pero entonces, siempre tiene a ver, razón. entonces eso significa Ujú. que aquel que en un momento dado cree en algo o opina algo y cree que esa es su verdad, ¿no verdad? ¿Cómo llegas tú a cambiar la idea? Porque la idea es que lleguemos a un Cambia, acuerdo. ¿Cómo cambia su opinión? Sí, para un ejemplo, ¿no verdad? Con un relato que tenga una Consistencia. Y- no, con un relato que tenga un impacto emocional mucho más fuerte. Por supuesto. Ok. y una Historia, repetición. historia personal. Historia personal. Yo estudié en un colegio confesional, así nos conocemos, ¿verdad? Y en algún momento llegué a creer que había escuchado el llamado de Dios. Bueno, no son muchos. Pero ¿qué pasó luego? Que me convertí de un ferviente catolicismo, iba a misa todas las mañanas antes de entrar a clases en el Cristóbal Colón, a una postura mucho más agnóstica. Ok. Que un año uno de mis mejores amigos le confesó a un sacerdote del colegio que había probado droga. Y nos habían enseñado que el secreto de confesión era sagrado. Pero ese amigo lo botaron del colegio porque había consumido droga. Entonces yo dije, este cura Ajá. Correcto. censurado Sí, claro, sector. ha roto su secreto de confesión. ¿Dónde está lo sacrosanto de esta idea religiosa? Y así como eso, tuve un par de acontecimientos similares que me hizo ver que estaba equivocado si creía que había escuchado el llamado de Dios. En realidad era el diablo, y aquí estoy. Pero aquí el ejemplo, ¿dónde te quiero llevar? ¿A qué punto te quiero llevar al ejemplo? Que mi creencia solo cambió en el momento en que tuve un hecho, una situación que me generó una emoción muy fuerte. Yo quería pegarle al sacerdote. O sea, no controlaste tu ira. No, sí la controlé porque le hubiera pegado al curita, No, pero pero era estaba curita. histérico por dentro. Pero la controló, pues. No. Vale, dale. Que estés indignado por dentro, pero no lo exteriorices, no es control, es una opinión. De Jaime. Te hace daño.
Pero el punto es, para responder tu pregunta, ¿cómo logras que alguien cambie una opinión cuando le generas un impacto emocional lo suficientemente fuerte como para que descubra que hay algo más aparte de lo que él creía? Muchas gracias por su respuesta, mi querido Andrés. Y luego paso a mi querido compañero Javier Segarra, que tiene todo el derecho a hablar también. Por favor, Yo le cedí la Derecho, palabra. dice. Cuando escuché el tema era opinión y verdad, así, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué confundes Exacto. opinión con verdad? O verdad con opinión. En política muchas opiniones se transforman Sí, señor. en determinado momento en verdad o es simplemente querer vender una idea que no es. Ambos dos el par. Epa. Entonces, siempre va a haber un conflicto entre la verdad y la opinión, dependiendo de la percepción de alguien, Sí. ¿verdad? Para unos creíble, creo que a Cecilia le escuché la última parte, que cuando ponía el ejemplo del viernes pasado, unos pueden decir, que tú lo aclarabas muy bien, uno puede decir que no está de acuerdo y van a pensar, Cecilia, que sí todos están de acuerdo o que no están de acuerdo. Y entonces en ese sentido, cada vez que en política se hace una narrativa, el perceptor tiene que tener o poder asimilar si es que realmente eso ocurre. De lo contrario, te vende bien la idea y tú te la crees. Usemos ejemplos concretos, porque creo que esta semana pasaron un par de cosas que son interesantes. Sí, señor. La primera cosa que pasó es en cadena nacional, el presidente anuncia el plan de seguridad del 2026. 26. Ese es un hecho, hasta ahí es un hecho. Un hecho. No he dado ninguna opinión, es un hecho. Eso sucedió. El otro, y ¿cuál puede ser la opinión? Ahí puedes decir, sí, estoy de acuerdo, se está haciendo algo por seguridad, o podrías decir, no estoy de acuerdo, no se está haciendo nada por seguridad. Y eso ya es opinión. ¿Okay? Pero el hecho fue, hubo este Anuncio. anuncio. Un día después, 2 días después, el alcalde de una ciudad lanza en el mismo Formato. en puede la ser. misma narrativa de seguridad, en la misma historia de seguridad, lanza una postura totalmente opuesta a la que había lanzado el gobierno en cadena nacional. ¿Ok? También es un hecho. Un hecho. Hasta ahí es un hecho. Y ahí puede haber la versión de le creo a ese alcalde o no le creo a ese alcalde. Como también le creo al presidente y no le creo al presidente. Exactamente. Ahí el punto es quién tiene la razón. Y va a depender de quién es tu tribu. Va a depender de qué lado estás. O de qué manera transmites esa opinión. Bueno, ahí tiene las de ganar el presidente porque lo hizo en cadena nacional, lo fue repitiendo varias veces, lo del alcalde fue sobre todo en redes, por un lado. Por otro lado, tienes que analizar el etos de cada uno de los voceros respectivos. O sea, hay una serie de variables, pero ¿a dónde te quiero llevar a pensar? En lo siguiente. Ambos esfuerzos estuvieron bajo la misma narrativa general de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Hasta ahí es clarísimo. hecho. No es opinión. No es opinión. El punto es, siguiendo la idea de Jaime, ¿cómo logras que uno de los hechos prevalezca sobre el otro? Y ahí la respuesta está dada por una metodología que he desarrollado que analiza mensajes desde la perspectiva de qué tanto control tienes del mensaje y qué tanto impacto genera ese mensaje. ¿Okay? Y cuando haces ese análisis que empieza a ser numérico, descubres que una de las dos historias tiene mucha más tracción. Ya, pero ese... Entre otros motivos, ¿por qué? Perdona, Javier, No, ¿por qué por tiene favor. más tracción? Porque analiza qué es lo que está sucediendo en el entorno. Ya, pero ese etos que tú dices pesa por la imagen más no por el contenido. El etos es parte del contenido. Ya, pero pesa más por la imagen de uno frente a la imagen del otro. Pues. O sea, para mí pesa más lo que pueda decir un presidente que lo que pueda decir un alcalde. Pero no por su jerarquía. No, pero pesa. Ciertamente pesa, claro que sí, pero quién le crees más? el etos es la reputación, el bona fide del Sí, expositor, ¿no? Y pasa por un poco imagen, efectivamente, y pasa por credibilidad, y pasa por el trust, por la confianza que construye o destruye, ¿no? Son una serie de variables las que te conforman esta reputación. O por la digamos. estructura del mensaje como tal.
la estructura del mensaje ya no se convierte en ethos, se convierte en el logos, el contenido del mensaje, siguiendo la tesis aristotélica, ¿no? De ethos, logos y patos. Necesitas el ethos, la reputación, el logos, el contenido, el patos, la emoción que generas. O tal vez solo Cuando es lo tienes que las quieres tres, creer. para terminar la idea, cuando tienes las tres eres más persuasivo que cuando solo usas una o dos. Y frente a eso, Perdóname que le interrumpía Dale. Cecilia, sorry. No, es que tal vez eso es lo que quieres creer. Le estaba comentando a Eduardo que yo, una anécdota que tuve. es que Sí, cuando... secretos en reunión es mala educación. Ya la va a contar. Ya la voy a contar, ya la voy a contar. Es interesante. Totalmente de acuerdo con No, usted. Es que escucha, ¿qué es cuando eso? yo fui reina Ese es tu opinión. de la universidad, estaba en primer semestre, no conocía casi nadie de la universidad, solo las personas que eran mis compañeros, y obviamente había autoridades, el rector. Y cuando me tocó recibir la corona, tenía que decir unas palabras. Y mis palabras, por ocurrencia, por molestar, mañana no hay clases. Solo lo dije, fue una opinión, no pensé que iba a escalar. Lo que pasó es que al día siguiente nadie fue a clase. Fueron los docentes, porque no era un reglamento, no era una verdad, pero los estudiantes lo tomaron porque lo quisieron creer, porque era conveniente creer esto. Y ahí es cuando hablaban de la jerarquía, quién tiene más peso, quién tiene más credibilidad. Yo dudo que yo en ese momento tenía más credibilidad que la autoridad máxima, sin embargo, los estudiantes querían creer esto y se acogieron a eso. Se llama sesgo de autoridad. Y sí, desde el punto de vista simbólico, hablar desde la perspectiva de reina de la universidad recién electa te estaba dando frente a tus compañeros un nivel de autoridad importante, más allá de que todos queremos faltar a clases al día siguiente. Pero, y esto es divertido, en Estados Unidos hicieron un estudio y cogieron a 2 personas y les pusieron batas blancas. Al uno le dieron un estetoscopio, al otro le dieron una brocha de pintor. Y los expusieron a un grupo de gente. Y le preguntaron a la gente, oiga, ¿y usted a cuál de los 2 le cree? Y la gente dijo, no, pues al doctor. Claro. Exacto. Luego cogieron a esas 2 personas que eran actores y les dijeron, no se saquen las batas, pero inviertan. El que tiene la brocha, que tenga el estetoscopio, el que tiene el estetoscopio, que tenga la brocha. Y los expusieron a otro grupo distinto de personas y les preguntaron lo mismo. ¿Usted a quién le cree? Y la gente dijo, al doctor. Sesgo de autoridad. Entonces, cuando asumes una postura como esa, y podíamos haber llevado la conversación a la opinión respecto al reinado o no, pero esa es otra historia. Cuando asumes una posición como esa y hablas desde la autoridad de reina, tiene una serie de implicancias, entre ellas debe ser cierto. Pero yo estoy consciente que por ¿Qué es encima lo que debías haber hecho desde la perspectiva para entender que era una opinión y no era una realidad? ¿Qué debías haber hecho si eras estudiante responsable? Y no dudo que más de uno con lentes lo haya hecho. Ir a preguntarle al rector, oiga, ¿es verdad o es mentira? O sea, sé que hubo Yo sí di alguien jodido por la vacaciones 2 universidad. días al colegio. Yo sí las di. ¿Se acuerda? Casi me botan del colegio. Nos botaron a todos. Revoltoso. No. Perdón. Cuando yo di vacaciones 2 días. A ver, por favor, No me sigamos. interrumpía. Por favor, Javier, siga. Pero por llega favor. tarde y Usted todo tiene el día. derecho a hablar. Enojado, llega tarde enojado. Querido amigo. Llega tarde y bravo. Primero quiero aclarar a la audiencia que la entrada mía es a las 8:30. Sí, señor. Igual que la mía, correcto. ¿Ya? Sí. Y que salgo a las 10 de la mañana. Sí, señor. Sí, señor. Si cuando puedo venir temprano he venido hasta las 7 de la Como mañana. ayer. Antes que este señor. Sí, señor. Antes que el Antes que este antes señor. del Se señor enoja, Ramiro se enoja. Cepeda. Y ahí Opinión, no es una viene- verdad. Eso es una verdad, eso es Eso un es una hecho. verdad. A tomar un cafecito. Sí, por señor. eso Y digo, pasa siempre Ve, deja de tomar el café, toma café en tu casa y ven más temprano. Tienes que hacer Venga a tu las 6, trabajo. pues. ¡Fustigante! Está Esa bravo. no es una está opinión. bravo. Esa no es una opinión. Una Lo mentira. que más me gusta de la radio es esta relación odio y amor que hay. Como la política misma. Y esa es una verdad, no es una opinión. Y tema que ya desarrollamos. ¿Puedo preguntar? Sí, Por señor, favor. por favor, tiene derecho. Patos son emociones. Sí. La emoción de un presidente y la emoción de un alcalde en ese mensaje, ¿sí? Puede pesar más que el contenido mismo del mensaje. A ver, cuando entiendes el patos, lo importante es entender la reacción que recibes en tu genera. audiencia, que generas en la audiencia. Ese es el- Pero siguiendo tu idea, efectivamente, si tu actitud es más emocional, si una actitud es más emocional que otra, esa va a generar más reacción, positiva o negativa, pero va a generar más reacción. Ya, y la reacción que pueda tener, poniendo el ejemplo de esa cadena del presidente y luego lo del alcalde, de un alcalde, mucha gente pudo haber tenido la percepción de esa emoción
más positiva que la del alcalde que la del presidente. Y lo contrario. Entonces ahí tienes una balanza en la que uno dice, bueno, ¿y qué hacemos pues frente a esto? ¿O quién me está diciendo la verdad? ¿O quién me está relatando lo cierto que vive este país? ¿A quién quiero creer? ¿O a quién quiero creer? Esa es también la pregunta. Un poco depende de dónde vivas. En este caso, en este ejemplo en particular, hay un tema de geografía. Claro. Vinculado con la reputación, con el etos. Claro. Pero tal. Lo que ocurre es que en un tema específico como el que se lanzó, el de la inseguridad o combatir a la inseguridad, la percepción puede ser diferente, bien dices tú, en las diferentes ciudades, pero la realidad es la misma, porque solamente conocemos, o quienes pueden percibir el mensaje, conocemos lo que pasa, entre comillas, aquí en Guayaquil. La cercanía. La cercanía. O sea, la proximidad que se conoce en la noticia. Sí, pero ahí, de nuevo, el cerebro lo que hace es simplificar las cosas. Okay. Y fui bien específico respecto a cuál era el paraguas narrativo en el cual se desarrollaran ambas historias. Y el paraguas narrativo tenía que ver con seguridad. Entonces, sí, efectivamente, para construir el etos del alcalde, sus obras en la ciudad lo apoyan. Sí, pero no en ese tema en particular. Okay. No en ese tema particular. En ese tema particular hubiese sido un poquito más eficiente que diga, aquí está la denuncia. Porque al final del día, tu cerebro no diferencia realidad de papas ficción. con cebollas y lo haces en una sola... Primero. Segundo, en el proceso de simplificación, creo que la exposición presidencial tenía varias componentes que lo hacían más contundente. Primero, no estaba solo. Había más gente con él en esa puesta en escena. Segundo, tuviste acciones mucho más específicas. Y acá no estamos analizando si es cierto o es falso. Estamos analizando la puesta en escena. La puesta en escena fue mucho más directa, conducente a que pienses que efectivamente se están haciendo así las cosas. ¿Okay? La otra puesta en escena es muy política, muy presidencial, en un sillón, con la bandera del país y la bandera de la ciudad, en una postura muy... A mí me recordó mucho a Félix Cordero, por ejemplo. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Y hoy, copió la puesta en escena. Exacto. Y hoy esas puestas en escena tienen que ser mucho más breves y tienen que ser monotemáticas. Y cuando ustedes analizan todo el discurso, no fue monotemático. Entonces, ¿por qué insisto que bajo el paraguas narrativo de la seguridad, la una fue más contundente que la otra? Es porque toda la puesta en escena, etos, logos y patos, trabajó mejor en función de ese relato en particular. Porque además, la puesta en escena presidencial hablaba de los problemas de la gente. La puesta en escena de municipal hablaba de lo local, la competencia política. Y a la gente le importa un carajo la política. Así es. Cada día. Finalmente. Cada día. No recuerdo, escuché ambas exposiciones, no recuerdo en la segunda, en la municipal, que haya habido la relación entre, lo que yo te estoy diciendo te afecta a ti de esta manera. Y yo les decía, la gente es muy simple y las historias aún las simplifica más. El otro día conversaba con unos amigos y que me hacían notar lo siguiente. Hoy Netflix, por contrato, le pide a sus productores que cada serie o cada película repitan 4 veces de qué va la trama, porque la gente no las entiende. Claro. Tu capacidad de atención pasó los últimos 10 años, pasó de 14 segundos a 8 segundos. Claro. Entonces, si no tienes algo contundente y que repites y repites y repites, se diluye. Por eso es que y la gente interpreta lo que quiere interpretar. El dicho que dice, una mentira contada 100 veces a lo que dije yo sobre Goebbels. O sea, ¿es así 100%? ¿O? 200%. 300%. 400%. ¿Quién más? 6.000%. Pero porque es verdad, recordemos... Se llama sesgo de familiaridad. Sesgo de familiaridad. O sea, es como que, pongo un ejemplo comercial. ¿Por qué la gente toma Coca-Cola de dieta? Porque finalmente sigue tomando Coca-Cola. Lo has repetido tantas veces, Coca-Cola, que ya se te hizo familiar. Me has hecho acordar de algo. En la casa familiar con mis padres no se comía el domingo de noche.
Y yo me quedé con eso. El domingo de noche no se come. Y yo pensé que el ser humano y todas las casas no comían el domingo de noche. Y resulta que cuando tú sales, te das cuenta que simplemente era porque el servicio doméstico tenía descanso y no había quien cocine y mi mami se iba donde mi abuela. O sea, y resulta que esto es el sesgo de familiaridad. Pero no es por tu papá, tu mamá. Entonces, termina siendo que tú te acostumbras a tantas cosas. Sí, claro. Claro, las creencias. O te desacostumbras. La tribu. Hábito. Hábito. ¿Por qué tú crees que los periódicos en su momento, cuando querían, por ejemplo, el Expreso que quería convertir al Universo, estoy dando un ejemplo, no podía llegar a la cantidad de gente que quisiese? Porque el periódico se convirtió en un hábito. Es decir, pero ya no te decían, deme un periódico, deme un universo. Y el universo, un universo expreso. Hasta eso llegaron a decir. Así, eso ocurre con algunas marcas. Sí, señor. Eso es Así. posesión. Como el que Marca, dije de la marca. Coca-Cola. Antes era deme un ACE. Deme una Correcto. Gillette, O deme un deja. Bueno, ya se transformaron en nombres propios. Serbs ya es la copia. Y ni siquiera ibas por la Coca-Cola, deme una cola. Una cola. Y si te era daban una cola de naranja, no quiero Coca-Cola. O sea, lo tenías tan... Es Sí, más, señor. la palabra es soda. Pero cuando tú dices, decía, este ejemplo que has traído a colación de lo que sucedió entre alcalde y presidente, que hablaban cada uno de cosas distintas, como que creyendo el uno que le hacía contradicción al otro y resulta que fue una, digamos por decir algo, una merienda de negros, me hiciste acordar de una pelea, no sé si tú te acuerdas, muy niños éramos, en que Mohamed Ali peleó con era un luchador de Cachacascán que pasó Ali parado toda la pelea y el otro en el piso pateándole las piernas. Resulta que cuando tú crees que estás peleando y no lo estás haciendo, ¿qué es lo que sucede? Porque tú crees que estás contestando, crees que estás siendo contradictor en tu yo interno, en tu verdad, pero resulta que lo que expones y lo que se analiza termina siendo que el uno habla en chino y el otro en inglés. Porque el mensaje no es bien transmitido. Correcto. Los patos. Sencillo. O que el mensaje no es el adecuado. No es bien transmitido. Lo que yo quisiera decir... Yo no vi la pelea de Mohamed Ali. Sí, porque tú de eras muy Mohamed chiquito, Ali, él no nacías todavía. porque no había nacido. ¿no? En realidad no hubo televisor en mi casa hasta que yo cumplí 15 años. Hablamos de eso güey. también. Ese era un hábito. La televisión. No, mentira. Pero no, a ver. Pero sí se hizo un hábito en la televisión. Y después, Eventualmente. Y hoy el teléfono. el teléfono Es más es- que un hábito, es casi ya un vicio. Andrés. Es la televisión una personal. Tú extensión podías, del a la edad de cuerpo nosotros, humano. andar... ¿Qué es lo que te molestaba? Andar sin carro. Muchachos, jóvenes. Hoy puedes andar sin carro, pero sin celular te desesperas porque tienes información, porque buscas Tienes información. toda su vida en el celular. yo creo que un vicio es un hábito Sí, señor. para negativo. Tienes razón. verdad. Y creo que sí. Siempre tengo la razón. Sí, Epa. pero ¿Esa es una verdad o una opinión? Pero Esa es una verdad. Ramiro tiene su opinión sobre eso, ¿no? Pero esa es su opinión. Su opinión equivocada. Que digo. nunca tiene la razón, eso sí. Es su opinión equivocada. Solamente para Y para que Jaime lo diga, me siento bien. disculpe, ¿puede el señor seminario desarrollar el Sí, tema? por favor, es que no lo dejan. Pero es que lo Por favor. altera. Lo altera. Es que Mohamed El Ali. seminario, por favor, está ahí con la Quedaste con eso, idea busca la ahí, pelea. pero A ver, lo que me parece interesante de la conversación es que la hemos llevado al plano de la política, al plano comercial, y es que funciona exactamente igual a tu cabeza. Sí, sí. Correcto. Cuando se trata de marcas, cuando se trata de campañas políticas, cuando se trata de religiones, es cuando un se punto trata importante. cuando se trata de equipos a los cuales tú les vas, eres hincha de un equipo, funciona exactamente igual, ¿no? Hay un filósofo polaco-americano de un nombre impronunciable que decía el mapa no es el territorio. Y un poco la metáfora lo que busca es explicar que las representaciones abstractas como los mapas o los modelos mentales o las palabras no equivalen exactamente a la realidad, ¿no? Y entonces lo que hay que entender es que el modelo interno del mundo, que es por donde personal, que es por donde empecé para explicar por qué crees en una opinión y no buscas la verdad, para defender tu modelo interno del mundo. Ese modelo interno del mundo funciona como un mapa mental que te ubica en distintas posiciones. ¿Cuál es el problema? El problema no es tener un modelo interno del mundo personal.
El problema es entender que es un modelo, que esa no es la realidad. Ese es el problema. Es verdad. El problema es cuando defiendes a ultranza solamente tu modelo y no abres la posibilidad a pensar que el otro podría ser que tenga algo de razón. No en mi caso, pero... Podríamos hablar en política de sectarismo. De hecho, que te lleva a la polarización y se acaba de publicar un artículo que dice que el tema, gracias a estos dispositivos, el tema es tan crítico que la polarización nos está llevando al aislamiento. Claro que sí. ¿Y eso qué significa? Que hoy las tribus se limitan a tu casa. Claro. Y entonces empiezas a defender espacios chiquitos. Los segmentos de ecuatorianos están cada vez más hiperfragmentados, cada vez son más pequeños, pues la polarización está haciendo que sean aún más pequeños. Y eso es terrible, porque si el día de mañana tenemos que resolver un problema común, no lo vamos a poder resolver, porque ya no existen problemas comunes. Déjame explicar lo que estás diciendo en televisión en los Estados Unidos. Tienes un canal como CNN que es pro-demócrata y tienes otro canal que como es Fox, que es pro-republicano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Andrés? Es que va a llegar un momento que el mercadeo va a hacer que cada uno solamente escoja el canal que él quiere ver y el grupo con el que está. Es decir, no te va a interesar ver ni escuchar lo que no te digan o lo que no leas que no te interesa, Andrés. Y eso, para nosotros que hacemos comunicación o para las personas que piensan, no te permite hacer silogismos, no te permite hacer comparaciones. Así es. Por eso te estoy diciendo, lo estás diciendo bien. Entonces, pero esa es la realidad del mundo. Vas a comprar los libros que te interesan, solamente lo que tú y tu tribu te interesa. De hecho estaba chequeando en internet, es el Edelman Trust Barometer 2026, que pueden descargar gratuitamente, Edelman Trust Barometer, y lo que te dice es un estudio hecho en 38 países del mundo, que te dice que el 70% de los ciudadanos del planeta hoy sienten que lo que está sucediendo es que nos estamos aislando tanto que las tribus van a ser de uno. Qué bestia. Lleva eso a tratar de resolver el problema en familia, o en comunidad, en tu vecindad, o en tu ciudad, o en tu país. No logras. No puedes poner a la gente de acuerdo porque cada uno tiene su versión personalísima del mundo. Y que cree tener la razón. Equivocadamente, pues solo la tengo yo, pero esa es otra historia. Sí, exacto. Cree que esa es la verdad. El problema es ese. El problema es que como no entienden que es un modelo del mundo y que es personal, creen que ese es el modelo de todos. Sí, señor. Como Cecilia, que quería implantar su tesis del viernes anterior. Claro. Por ejemplo, y hubo todo un debate en redes sociales al respecto. Un ejercicio que yo hice que cuando fui profesor. Me acuerdo que muchas gracias. Sí. Cuando fui profesor me acuerdo que yo tenía en el saco un papelito en el bolsillo que decía: no siempre tienes la razón. ¿Y qué pasó con ese papelito ahora? Mi humildad epistémica desapareció. Eres teocrático. ¿Y entonces? Pero ¿para qué me ayudaba ese papel? Porque cada vez que un alumno me cuestionara y cuestionaba lo que yo decía, y me encantaban cuando los alumnos cuestionaban cosas que sucedía muy poco, porque siempre tengo la razón. Cuando me cuestionaban, en lugar de reaccionar, en lugar de reaccionar mal, lo primero que hacía era tener la disciplina de meter la mano al bolsillo y acordarme que tenía un papel que decía: puede ser que tenga razón. Y entonces mi respuesta es: lo que me estás diciendo puede ser, o puede ser que no. Lo voy a investigar y lo vemos la próxima clase. Claro. Pero no me cerraba a mantener tiene cero. A escuchar que otro tiene otra opinión. Esa es la esencia de un maestro. Y ya que has traído esa cita, voy a traer al recuerdo a Héctor Romero Parducci, que algún día, mírate de quién te estoy hablando, un compañero de quien tú no esperabas una pregunta, le dijo: no tengo la respuesta, le ofrezco investigar. Eso es todo. Se acabó, no, pero son lecciones para todos que hemos estado frente a... Ahora la pregunta. Cuando el profesor José Ulloa Berni se me cargaba en la universidad. Injustamente, porque llegaba tarde, y no porque quería llegar tarde, sino que salía tarde de Coavisa.
Y entonces, ustedes se acuerdan que comenzaban las clases 6:15, yo llegaba a 6:45. Claro. Entonces, cuando me hacía preguntas relacionadas a la primera media hora que él daba clases, obviamente yo no sabía de qué estaban hablando, pues, ¿no? Hasta que un día me calenté y dije, vea, doctor José Ulloa Bergman, su pregunta está muy por debajo de mi respuesta. A la semana dejó de ser profesor. ¿Y sabe quién lo sacó? Usted. Sí. Esta mañana me acordaba que estuvimos en polos opuestos políticos en la Señor, universidad. estuvimos en los puestos políticos. ¿Verdad? Y hoy Sin estamos en la mesa del diálogo. Pero sin embargo, nunca afectó amistad. Así es. Así es. Para No, nada. tiene Así que es. ser. Yo A tengo ver, haga su pregunta, una pregunta señor. rápida. Rápida. ¿Por qué la lógica puede estar por debajo de Ay, conmigo. un hecho o relato contado por una persona? Y la lógica te dice, a ver, tenemos que hacer el bien, un ejemplo, ¿no? El bien desde tu punto de vista. ¿Por qué la lógica no se aplica, sino que crees en un relato? Porque tus 8 minutos de ¿cómo se llama? De atención es lo único que 8 vale. segundos. 8 segundos, perdón. O sea, ¿por qué pasa eso? A ver, para empezar, déjame redefinir el concepto de lógica. Creo que más bien es un procedimiento mental y más que otra cosa, es un procedimiento cognitivo que obedece a una secuencialidad. Ujú. Si esto, luego lo demás acá. Dicho eso, ese proceso cognitivo solo sucede en el sistema 2 de Kahneman, que es el reflexivo, que te exige pensar, que es lento, que te exige tomar el tiempo para que al estímulo que recibas lo pienses. Okay. ¿Ok? 99% de tus decisiones son emocionales, sistema 1 de Kahneman, intuitivo, inmediato, impensado, impulsivo. Okay. Luego, ¿por qué no usas la lógica a la que estás apelando? Porque no estás pensando. ¿Y por qué no estás pensando? Porque tu cerebro no fue diseñado para pensar, fue diseñado para que sobrevivas. Clarísimo. Y la lógica de que sobrevivas es que no pienses. Ok. Y así te pueden manipular fácilmente. Eres un sobreviviente, Jaime. Manipulado, además. Sí, por ti. Ya, Por tus mensajes. Ay, manipulado y Está bien, está mangoneado. Reitero, la relación en esta Mangorina. radio entre nosotros es odio y amor y empieza a preocupar. Con el señor Velázquez. ¿Qué pasa? Saludó Sí. al Canillita. A Canillita Ramiro Cepeda, por si acaso. ¿Canillita? Sí, el Canillita. Así me presenté hoy de mañana por Juan Cáceres. ay, Muy qué bien. Todo buena. es buena onda. Abre el micrófono, señor, Y que nadie lo además es escucha. interesante. Usted no hable. Bueno, Ahí está. Pobre Jaime. Ahí está. Otra vez. El odio amor es una Aquí verdad. sí es Es una que- relación conjunta. Es que hay que estar en la sala de su casa, porque habla para allá, no habla al micrófono, entonces la gente no lo escucha. Caballero y damas. Usted no tiene que decir nada. Tenemos Bueno, que vamos. ir al Discúlpelo, es Señor. Jaime Velázquez. Ahora sí estás hablando. A ver, vamos. Vamos a ir al corte comercial. Tenemos algunas entrevistas más. Así que, Andrés, un tema interesante. Muchas gracias. Hoy, de verdad que lo deconstruimos, porque lo hicimos semánticamente, hubo preguntas y finalmente creo que llegamos en el mismo silogismo a la síntesis, ¿no? Y cada viernes es un desafío intelectual para los que nos escuchan y para los que hablan, porque después nos llaman. Hay gente que me dice, pero no comprendí. Les digo, oigan, hace muchos años aprendí que la gente que hace marketing tiene un lenguaje especial, pero Andrés Seminario es muy didáctico, o sea que aparte de hablar de marketing, sabe marketing político y es un tipo muy versado en muchos temas. Así que es importante que luego que terminen, y si no entendieron alguna cosa la consulten o nos la consulten, que yo se la paso a Andrés y enseguida Él sabe Y transmitir si hay un mensaje. tema que quisieran que tratemos en Sí, algún profundicemos. programa, Exacto. por favor. Nos dicen, nos ponen y lo haremos. Esa es una muy buena idea que no se nos había ocurrido. Qué bueno. Ya, lo sabemos. Es que usted siempre tiene razón, Siempre tiene maestro. razón. Maestro. Jaime Velázquez. Señor Eduardo Mendoza. Nos despedimos. Vamos al corte comercial. ¿Le parece? Vamos Despedidos regresamos. estamos. Regresamos Adiós. enseguida.